Empezamos el mes de abril, mes de inscripciones escolares, mes de compras de útiles escolares, uniformes, mes que coincide también con la finalización de la Semana Santa. Según las noticias, la Semana Santa, si bien es cierto, no se cumplieron todas las expectativas que tenía el sector turístico, no es menos cierto que hubo bastante afluencia de personas en la misma, dentro de la ciudad, por sobre todas las cosas. Y hubo gente que salió también del país. Y también se suma el hecho de que en aquellas promociones navideñas de que compre ahora y pague después de 3 meses, se junta también en esta fecha coincidentalmente las primeras cuotas de pago de aquellas compras navideñas. Esto genera definitivamente dentro de la sociedad y dentro de los que tienen tarjetas de crédito, sin importar el cupo de la misma, una especie de cultura de endeudamiento. Y luego viene el crujir y rechinar de dientes, como dice la Biblia. Para tratar este tema y más y ver qué es lo que se puede hacer al respecto y dar consejos sobre cómo debería hacerse el manejo del crédito a través de las tarjetas de crédito, hemos invitado una vez más a nuestro querido amigo de esta casa, el doctor César Coronel, a quien le damos la bienvenida. César, bienvenido. ¿Qué tal, Modesto Gerardo? Gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos están viendo a través de la señal de Convergentes TV. Sin duda alguna, como tú bien lo has indicado, el endeudamiento hoy es noticia y motivo de preocupación en el Ecuador. Y por eso es un tema de mucha actualidad y que, por supuesto, agradezco me hayas invitado a poderlo comentar. César, en la práctica profesional y más aún que tu gerencia es una empresa internacional como es Defensa de Deudores, dedicada justamente a poder solventar de una manera u otra estos problemas que tienen las personas referente al endeudamiento que han tenido agresivo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, porque hay gente que ni siquiera va contabilizando en lo que se endeuda. Eh, la pregunta que cabe en este momento es, ¿cómo poder evitar el verse con el agua hasta arriba con el tema de las deudas y cómo poder manejar los créditos de manera tal que este sistema juegue en favor de la persona y no en contra de los intereses de la persona? Tú lo dijiste en la introducción con mucho acierto. Abril, sin duda alguna, es un mes complicado. Es un mes complicado y debo además comentarte que según Google es el mes en el que mayor cantidad de búsquedas existe en el Ecuador respecto a temas relacionados con deudas. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera le genera ansiedad, preocupación a muchas familias, ya que se juntan la primera cuota de aquellas compras que hiciste en diciembre con 3 meses de gracia, no pagaste enero, febrero y marzo, tienes que pagar la primera cuota en abril. Y en lo que respecta a la región costa, se junta con el inicio de clases. Pero además, en lo que respecta al Ecuador en su conjunto, también vienes gastado de un feriado de Semana Santa y apenas 40 días antes el feriado de Carnaval. Entonces, todo esto de alguna manera se suma en una preocupación permanente por parte de los ciudadanos que cada mes de abril tienen este tipo de pensamientos, este tipo de preocupaciones. Ahora bien, la planificación es clave y si me pides consejos para manejar el crédito correctamente, quiero empezar por ahí. Cuando hablamos de planificación, y quizá me explayo un poco en este tema, es importante tener absolutamente claro y mapeado cuáles son mis ingresos reales, no lo que yo creo que voy a ganar o lo que yo aspiraría a ganar. No, no, no. Mis ingresos reales, lo que está en el rol de pago, lo que está en mi factura, ingresos reales. ¿Cuáles son mis gastos recurrentes mensuales? Es decir, todo aquello en lo que estoy gastando, incluidos los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, pero si también tienes, por ejemplo, plataformas de streaming, etcétera, todo aquello en lo que estás gastando, alimentación, educación, etcétera, debe estar Arriendos, dentro de esa lista. ¿Cómo? los arriendos también. Los arriendos, en caso de las personas que alquilan, todo esto debe estar incluido y los que no alquilan y son copropietarios, las alícuotas también. Todo esto debe estar dentro de tu lista de gastos recurrentes mensuales.
Y además es necesario tener identificadas las deudas anteriores, es decir, aquellas deudas que ya me había comprometido a pagar, como por ejemplo estas de diciembre que muchas veces le generan a las personas un problema porque como no pagaste enero, febrero y marzo, resulta que te olvidaste que en abril tenías que pagar la primera cuota. O habiendo personas que tenían planificado y tenían mapeado esto, entre diciembre del 2023 a marzo o abril del 2024, su situación económica cambió. Recordemos que hemos tenido también a partir de enero un estado de excepción particular por una declaratoria de guerra interna, entre otros aspectos que han incidido también en la reducción de ingresos de muchas personas y negocios. Ahora bien, volviendo al tema de la planificación, ingresos, gastos y deudas. Esto me va a permitir identificar dos cosas principalmente. Primero, ¿en qué estoy gastando de más? ¿Dónde debo ajustar para poderme adecuar a mis ingresos? Por ejemplo, hay muchas personas que pagan 7 u 8 plataformas de streaming y resulta que esas 7 u 8 utilizan una. Entonces es importante hacer esa revisión exhaustiva. Y decía yo, te permite identificar dos cosas. Esta es la primera, respecto a dónde ajustar los gastos. La segunda, y no menos importante, cuál es tu verdadera capacidad para el nuevo endeudamiento, saber en cuánto me puedo endeudar y hasta cuándo me puedo endeudar, obviamente teniendo clara mi capacidad económica. Ahora, esta planificación que podría sonar algo muy lógico, muchísima gente no lo hace y es cuestión de sentarse 5 minutos a pasar a limpio las cuentas. Pero ojo, este es un ejercicio que no se debe realizar en la soledad de una sola persona. Es un ejercicio que se debe desarrollar en familia. No sé si tú lo sabías, Modesto Gerardo, pero según cifras oficiales actualizadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con problemas financieros y deudas. Entonces, qué importante es esta planificación, poderla hacer en conjunto en familia, con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, pero también con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es importante que nuestros hijos conozcan nuestra verdadera capacidad, tanto de ingresos como de gastos, para que sepan también de alguna manera delimitar sus expectativas. Es que resulta que en Navidad, en el Día del Niño, a veces nuestros hijos nos piden algo que está totalmente por fuera de nuestro presupuesto, pero no es que lo hacen de malos, sino que nos ven como superhéroes y como no saben cuál es el techo de nuestros ingresos o el techo máximo de nuestros gastos, evidentemente nos van a pedir muchas veces un producto que puede valer 3 veces tu sueldo mensual y esto te va a obligar para tratar de cumplir sus expectativas a endeudarte. Entonces, la primera clave para poder saber utilizar el endeudamiento con prudencia es pasar a limpio nuestras cuentas. César, hay mucha gente que dice que son expertos en el manejo de este sistema crediticio y que lo utilizan en favor de ellos. Y lo dicen basados en el hecho de que existen fechas de corte y entonces resulta que ellos hacen el consumo posterior a la fecha de corte y para la nueva fecha de corte y de pago, entonces como que se extiende en un mes, pero tienen una segunda tarjeta en que si el corte de la una es el 30, el corte de la otra es el 15 y juegan con esos tiempos. A la hora de la hora, este bicicleteo, como se le llama en el mundo financiero, bicicleteo del crédito o este ejercicio financiero, entre comillas, ya esta gimnasia financiera, ¿es real que juega en favor del tarjetaviente o es una ficción, un engaño y juega más bien en favor del que otorga la tarjeta, la entidad financiera que otorga la tarjeta? Sí y no. Y procedo a aclarar por qué. Si bien es verdad que si tu corte es hasta el 15 y consumes algo el 16, ese consumo ya no entra pues en el estado de cuenta que te va a llegar por ahí que el 20 y que lo tienes que pagar hasta el 31. Ya, eso sí es verdad. Pero también es cierto que si ese consumo que hiciste hasta el 15 o el que hiciste el 16 y que vas a tener que pagarlo en 45 días aproximadamente máximo, no lo pagas en su totalidad, esto sí genera un problema por dos razones. Porque cuando tú pagas el mínimo,
Primero, que terminas pagando más en razón de los intereses. ¿Por qué? Porque esa compra que en teoría era al contado, en el momento en que no la pagas en su totalidad, se convierte en un crédito al que se le aplica la tasa máxima de consumo y por lo tanto terminas pagando más. Pero adicionalmente, el permanente pago solo del mínimo puede también terminar afectando tu historial crediticio y además se convierte en una tentación de sobreendeudamiento y una bola de nieves porque al momento en que pagas el mínimo se libera algo de cupo de la tarjeta y la sigues utilizando y esto se convierte en un círculo vicioso. Y en efecto, al final, el único que termina ganando es el que está detrás de la tarjeta de crédito cobrándote esos intereses. Entonces, si bien es verdad, esta práctica es conveniente siempre y cuando pagues la totalidad del consumo al contado. Pero si tu opción, que es en el 99% de los casos de las personas que hacen esto, tu opción es pagar solo el mínimo, no te sirve de nada y más bien te perjudica en tu crédito a largo plazo. Y aprovecho también para decir, Modesto Gerardo, no crea todo lo que vea en redes sociales. No siempre los consejos, porque mira, yo he tenido muchos casos de personas que vienen a mi oficina y me dicen, es que hice tal cosa. Le digo, oiga, ¿y quién le recomendó hacer esto? Es que lo vi en TikTok. ¿Quién le recomendó hacer esto? Es que tengo un amigo que estudió 2 años de leyes y me recomendó esto. No, usted tiene que tener claro, primero, que no todo lo que está en redes sociales es cierto, y segundo, que hay que buscar ayuda experta en la materia, porque cualquier error que uno cometa en el ámbito de las deudas, no solamente que puede complicarlo usted a nivel legal, sino que, a diferencia de otras materias jurídicas, esta especialmente te termina también golpeando de manera directa a tu bolsillo. Hay mucha gente que dice, me endeudo, y más aún cuando hubo un expresidente de la República que decía, endeúdate con la tarjeta de crédito, después no la paga, y después ves cómo la paga. Pero independientemente de aquello, hay mucha gente que dice, me endeudo, no pago porque no tengo trabajo, el problema es de los que me tienen que cobrar, por ahí tienen un vehículo y dicen, ¿sabes qué? Lo voy a dar en dación en pago y es la mejor venta del vehículo que pude haber hecho. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan viable es esto? Y para las instituciones financieras llegó un momento en que ya no le convenía quedarse con casas, peor con vehículos, etcétera. ¿Qué tan posible es llegar, se supone que en un caso extremo, paga o emita bienes, emitir bienes? Y además, ¿de qué manera afecta tu récord crediticio con este tipo de actitudes? Porque dice, al fin y al cabo pagué, entregué el carro y pagué. El problema de cómo lo vendan y cómo recuperen la plata es de ellos. Pero tengo entendido que eso no es tan cierto. Dos cosas al respecto. Primero, yo creo que, mira, solamente para comentarte, entre enero y febrero de este año, no tengo todavía las cifras de marzo a la mano, pero entre enero y febrero de este año, solamente en 2 meses hemos logrado atender a más de 4.000 personas. Y esto de alguna manera nos permite tener un termómetro al día de lo que pasa con la situación del endeudamiento en el Ecuador. Y al respecto, yo también debo mencionar que en la gran mayoría de casos, no quiero utilizar el 90, 99 o 95%, pero en la gran mayoría de casos, el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Es decir, el ecuatoriano sí se preocupa por pagar sus deudas y cuando no las cumple a tiempo, en la gran mayoría de casos, es por una circunstancia externa porque se murió un pariente, porque tuvo una enfermedad, porque perdió el empleo, porque tuvo un accidente de tránsito, porque tuvo un gasto inesperado, entre otros factores. Además, recordemos que hay mucha gente que viene arrastrando el paro de junio del 2022, el paro de octubre del 2019, la pandemia del 2020 y también los múltiples estados de excepción del gobierno anterior y que la situación de guerra interna que hoy estamos viviendo como país. Entonces, son muchas las personas que no es que no quieren, sino que no pueden pagar. Ahora bien, también es importante tener en cuenta, y esto aplica también para aquellos que tienen que pagar ahora en abril la primera cuota de sus créditos, por un solo día, por un solo día que usted se atrasa en el pago de sus deudas, pasa inmediatamente dos cosas. Primero, que usted termina pagando más. ¿Por qué? Porque por cada día que pasa le suman intereses, no solo el interés financiero, sino también el interés por mora. Además, viene también recargo, gestión de cobranza, hasta gastos legales. Pero adicionalmente, decía yo, pasan dos cosas. La segunda,
es que esto va deteriorando paulatinamente su historial crediticio y su calificación en el buró de crédito, lo que le va a impedir a futuro poder acceder a nuevos préstamos, a nuevas tarjetas, etcétera. En ese sentido, es importante por eso tener claramente mapeadas nuestras deudas, incluso para saber a quién le tengo que pagar y cuánto le tengo que pagar. Porque a veces ha pasado que un cliente me dice, abogado, es que me equivoqué y le pagué a la tarjeta fucsia lo que le tenía que pagar a la tarjeta turquesa. Entonces, esto te genera un problema porque ya la plata que depositaste equivocadamente no te la van a devolver. ¿Y cómo pagas entonces al otro que no le cumpliste a tiempo y te terminas quedando en mora? Entonces, eso respecto a lo primero. Respecto a lo segundo, también es cierto que a partir del año 2010 entró en vigencia la ley orgánica que regula los créditos inmobiliarios y los créditos vehiculares. Pero esta ley no es de aplicación a la ligera. Es decir, tengo un carro, tengo una deuda, entrego el carro. Caminando el otro día por el World Trade Center, donde funciona nuestra oficina, una señora se me acercó y me dice, abogado, venga, venga, usted es el abogado que dice en TikTok que con el carro se pagan las deudas. Le digo, no, 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 quiero explicarle. Yo no dije eso, yo lo que digo es que en ciertos casos, cuando se cumplen los requisitos que están previstos en la ley, con la devolución del vehículo o la ejecución forzosa, se podría extinguir la totalidad de la deuda. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? En lo que respecta a los vehículos, primero, que la compra o el crédito de este vehículo no exceda los 100 salarios básicos. Es decir, a la fecha de hoy estamos hablando de $46,000. Segundo, que este sea el único vehículo que tenga la persona, no dos, no tres, el único vehículo. Tercer requisito, que sea un vehículo de uso familiar. No, abogados, que yo lo tengo de taxi amigo. No, no aplica. Tiene que ser de uso familiar. Y cuarto, que en el momento en que se haya obtenido el crédito, se haya constituido algún tipo de garantía a favor del acreedor, sea una prenda industrial, una prenda, perdón, un contrato de compraventa con reserva de dominio, etcétera. Entonces, si se cumplen esos requisitos con la dación en pago o la ejecución forzosa, ahí sí se extingue la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses, gastos legales, honorarios de abogados, etcétera. Pero ojo, aquí también es importante aclarar una cosa. La dación en pago es voluntaria, ¿verdad? Por esencia, tú eres civilista, profesor de muchos de nosotros, y lo conoces muy bien, que la dación en pago por esencia es voluntaria. Es decir, yo le ofrezco al acreedor, tenga mi carro, y el acreedor debe aceptarlo o no. Ahora, si lo acepta, se extingue toda la deuda. Y en lo que respecta a la ejecución forzosa, mucha gente que quizá no conoce de la materia dirá, está hablándome en alemán el abogado. Ejecución forzosa es cuando me demandan, me embargan, me secuestran el vehículo, lo rematan y una vez que el vehículo ha sido rematado, ahí sí se extingue la totalidad de la deuda. Incluso si el valor por el que se remató el vehículo es menor al el saldo que tenía la persona en la deuda. Eso es importante también mencionarlo porque la ley fue justamente creada con este carácter social, pero siempre y cuando se cumpla con los requisitos previstos en la misma norma. No es cualquier carro, no es que yo tenga una flota de vehículos, no, tiene que ser una, digamos, tiene una esencia social esta norma creada en el año 2010. César, existen muchas situaciones en las cuales este deudor, esta persona que no pudo pagar o no quiso pagar, un poco jugando a este tema, termina después de un tiempo pagando la deuda directamente a la institución financiera que generó la tarjeta de crédito. Pero también estas instituciones financieras contratan estudios jurídicos de cobranza o empresas de cobranza. Y se da el caso de que la persona paga directamente a la institución financiera que ha otorgado la tarjeta de crédito, pero las compañías de cobranza siguen cobrando. Y lo que le dicen a la persona es, usted tiene que pagarme a mí, no al banco. Por lo tanto, tiene que pagarme o lo demando. Y no te están cobrando los honorarios, te están cobrando la deuda, en la cual inclusive está metido los honorarios. Dos cosas al respecto. Primero, cada vez que usted a alguien lo llame y le diga, yo soy el nuevo titular de la deuda, demuéstrelo. Debe haber un documento que certifique la cesión del crédito, algún documento que le conceda la calidad de acreedor a esta empresa
estudio jurídico o persona. Entonces, primero es importante que cada vez que alguien le llame a usted a pedirle que le pague una deuda, usted debe preguntar, ¿usted me llama en nombre del banco, porque es una empresa cobradora simplemente que está haciendo el cobro para el banco, pero no es el titular de la deuda, o usted es mi nuevo acreedor? En caso de que usted me esté llamando en calidad de nuevo acreedor, por favor, notifíqueme oficialmente de la cesión del crédito. Primera cosa. Segunda, qué importante es también aclarar, usted no pague un dólar sin antes no buscar asesoría especializada. No solamente para verificar si el acreedor que le está diciendo al que usted le debe que realmente es su acreedor, sino adicionalmente porque puede ser que se trate de una deuda que por el paso del tiempo usted podría solicitar la prescripción. O podría tratarse de una deuda que por el paso del tiempo los documentos que sustentan el origen de la obligación ya no existen. Justamente mañana, por ejemplo, tengo una audiencia de habeas data correctivo. ¿Por qué? Porque se trata de una deuda que no tiene ningún sustento documental. Entonces existen herramientas que vía judicial constitucional nos permiten eliminar esa deuda. En otros casos también vía administrativa a través de la superintendencia de bancos. Entonces es importante también tener en cuenta que antes de pagarle un dólar a esa empresa de cobranza, usted debe verificar, además de que si es el acreedor, qué estado o qué estatus tiene su deuda y qué alternativas podría usted tener justamente para evitar el pago. Ahora, otra cosa que también suelen hacer muchas empresas de cobranzas es, doctor, usted nos debe $5,000, pero no se preocupe, queremos ayudarlo. Aunque sea deposite $20 y le congelamos la deuda. Resulta que en la gran mayoría de casos, cuando te dicen que te quieren ayudar de esa forma, es porque ya cumples con el requisito para la prescripción. Y en el momento en que tú abonas esos $20 a la deuda, la estás reconociendo y por lo tanto se interrumpe la prescripción. Hay dos formas de interrumpir la prescripción: mediante la citación con una demanda y mediante el reconocimiento expreso o tácito de la deuda. Tácito cuando haces un pago, expreso cuando haces un convenio de pagos. Entonces, qué importante es asesorarse correctamente y, mire, no quiero con esto decir nada malo de nadie, pero muy poco probable es que alguien que le está cobrando le quiera ayudar. Hace algún tiempo se creó la figura del defensor del cliente, que también están obligadas las instituciones financieras, los bancos a tener. Hipotéticamente, para que este personaje, el defensor del cliente, justamente atienda aquellos casos en los que la institución financiera pudiese estar incurriendo en un exceso. ¿Qué tan real y eficiente es el rol del defensor del cliente? ¿O es simplemente un personaje más que, como el banco le paga, a lo mejor gira la balanza más en favor del banco que del cliente mismo del banco? Mira, Modesto Gerardo, debo decirlo y lo digo también cuando me preguntan sobre los jueces. A veces depende de que tengas la suerte de con quién te cae, porque también pasa que estos defensores del cliente pueden ir rotando de un banco a otro, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué defensor del cliente te cae. Sin embargo, incluso el defensor del cliente más eficiente y con las mejores intenciones tiene limitaciones en sus funciones dentro de la ley. No es otra cosa que una especie de mediador entre la institución financiera y el usuario del sistema financiero. ¿Por qué? Porque al final del día el defensor del cliente no tiene poder decisivo, es decir, no puede tomar decisiones respecto al pleito, al conflicto o al reclamo. Simplemente lo que hace es poner en conocimiento del banco el reclamo, tratar de mediar entre las partes y buscar una solución en conjunto. Pero si el banco, por ejemplo, decide simplemente no dar ninguna alternativa, el cliente se queda parqueado y lo que le toca hacer es recurrir, ahí sí, ante la autoridad que tiene la facultad para sancionar y decidir, que es la superintendencia de bancos. Entonces, si se trata de un reclamo o de un proceso menor, de un tema que mediante un acuerdo con el banco se pueda solucionar, es útil, pero cuando ya se tratan de temas un poco más complejos, lamentablemente resulta en una figura poco eficiente. Sin embargo, es un buen comienzo, porque al menos le permite al cliente tener una primera etapa para poder justamente presentar sus reclamos. Conocemos que las deudas no se heredan. Eh, de alguna manera, los bancos
los bancos emisores de tarjetas de crédito. Cuando fallece el beneficiario de la tarjeta, el titular de la tarjeta, va y llama a los herederos y le dice, su papá, su mamá, su abuela, quien rayo sea, su familiar, tiene una deuda en la tarjeta de crédito y usted está obligado a pagarla. Y entonces resulta que hay dos situaciones. Cuando en el contrato tú firmas el seguro de gravamen, me parece, o cuando no lo tienes. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de tener este seguro? ¿Y qué tan real es aquello de que sí, heredaste la deuda? Eh, yo sé que en el momento de las herencias tú puedes repudiar la herencia cuando la deuda es más grande que lo que vas a recibir. Pero en cuanto al tema de las tarjetas de crédito, eh, ¿qué tan real es aquello si es que he firmado el convenio que mencioné anteriormente? ¿Y qué tan real es que están obligados los parientes o en este caso los herederos, a pagar la tarjeta de cuyo, decimos nosotros, los abogados, de quien ha fallecido? Bueno, primero me refiero al tema del seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen es una herramienta muy útil en la medida en que resulte efectivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando recibimos una tarjeta de crédito, por la emoción de recibir el plástico, ya utilizarlo, comprarme un pasaje para irme de vacaciones, etcétera, a veces no leemos las letras chicas del contrato o no leemos las condiciones vinculadas al seguro de desgravamen. Entonces, primero, es fundamental, digamos, estar seguros de que nuestra deuda, nuestra tarjeta tiene un seguro de desgravamen y si no lo tiene, solicitarlo. Segundo, si es que este seguro de desgravamen cubre la totalidad de los valores. ¿Por qué? ¿De qué te sirve, modesto Gerardo, que te entreguen una tarjeta de crédito con $10,000 de cupo si el seguro de desgravamen tiene un alcance solo de 5,000? Porque va a pasar que cuando la persona digamos, se active el hecho que de alguna manera gatilla este seguro, no lo va a poder utilizar en su totalidad, más allá de que la ley habla de que el seguro de desgravamen debe cubrir la totalidad de la deuda. Entonces, hay que averiguar también cuál es la cobertura de ese seguro de desgravamen. Y por otro lado, las condiciones, porque hay ciertos seguros que te dicen, si usted está atrasado más de 3 cuotas en el pago de la tarjeta, aun cuando la persona fallezca, el seguro no aplica. Entonces, es importante tener absolutamente claro estas condiciones y saber además que existe una superintendencia de compañías y seguros ante la cual usted puede presentar este tipo de reclamos. Eso por un lado respecto al seguro de gravamen. ¿Es conveniente? Sí, sí es conveniente en la medida en que realmente tenga una cobertura y una eficiencia. Ahora, respecto al tema de las deudas, si se heredan o no. Primero es importante identificar dos cosas. Si estamos hablando de una persona que tenía esposa o esposo e hijos, primero aclarar que el cónyuge no es heredero. El cónyuge tendría derecho a las ganancias, a los gananciales de la sociedad conyugal por el hecho de haber estado casado, es decir, la mitad de los bienes, la mitad de las deudas, salvo que se hayan celebrado oportunamente capitulaciones matrimoniales en las que queda claro pues que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Primera cosa. Segunda cosa, en lo que respecta a los herederos, como tú bien lo has mencionado, existen dos alternativas. No solamente el repudio de la herencia, es decir, la persona, mi padre falleció y realmente yo veo que no me conviene o simplemente no quiero aceptar la herencia, ni en lo bueno, ni en lo malo, ni en lo bonito, ni en lo feo, ni en los bienes, ni en las deudas, y por lo tanto decido rechazar, repudiar la herencia. Esa es una alternativa. Pero también puede haber pasado que me desheredaron en vida. Entonces, por mucho que yo quiera ser heredero, no voy a adquirir esa calidad. Entonces, primera aclaración, ser hijo no es sinónimo de ser heredero. Y eso muchas veces los acreedores no lo tienen del todo claro. Y es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que me quieran demandar a mí, incluso pasa mucho con las coactivas. La semana pasada, el día jueves, ganamos una acción de protección contra una institución pública justamente porque supuso que por estar casado un señor con una señora, automáticamente adquiría también la calidad de codeudor. Y no necesariamente es cierto. En este caso, no necesariamente el hecho de ser hijo significa que usted sea también heredero y por lo tanto deudor. Entonces, la entidad que va a demandarlo, que va a accionar en su contra vía coactiva o vía judicial ordinaria,
debe demostrar no solo que usted es hijo, sino que además usted tiene la calidad plena de heredero y que ha aceptado esa herencia y que por lo tanto ahí sí se convierte en obligado. Obviamente, habiendo agotado primero la etapa de revisar si la deuda tenía o no seguro de desgravamen y aplicarlo. Además, aprovecho para mencionar que el seguro de desgravamen, y por eso es importante revisar esas condiciones, a veces también aplica en el caso de enfermedades catastróficas discapacitantes. Es decir, no es necesario que la persona muera. También en caso de enfermedad catastrófica discapacitante que le impida obviamente a la persona desarrollar sus actividades productivas, se activa este seguro de desgravamen y se lo aplica para la totalidad de la deuda. De todo se da en la viña del Señor, hay un refrán, y han habido casos, claro, excepcionales, en personas que se han endeudado de tal manera que no ven salida ni ven luz al final del túnel y se suicidan. Para el suicida, ¿funciona o no la cláusula de desgravamen en las tarjetas de crédito para el tema de la familia? Por regla general, en todo tipo de seguro de vida, y el de desgravamen, es en esencia un seguro de vida, en la gran mayoría de casos existe exclusión en caso de suicidio, pero habría que revisar, repito, las condiciones de esa póliza, porque si usted adquirió el seguro, porque esto es importante también, a veces tú vas al banco y le dices, quiero un seguro de desgravamen para mi deuda, y te dicen, no señor, no tenemos seguro de desgravamen. Tú sí lo puedes contratar por fuera e ir directamente a una empresa aseguradora y contratar el seguro de desgravamen por el monto de esa obligación. Porque, repito, al final del día, en esencia, un seguro de desgravamen no es otra cosa que un seguro de vida. Pero si lo contrataste junto con la institución financiera, recordemos que la institución financiera no es empresa de seguros. Lo que normalmente ellos hacen son una especie de contratos masivos en los que ellos son una especie de intermediario entre la aseguradora y el cliente y lo que hacen es firmar una póliza general que aplica las reglas para todos. Es importante que cuando usted tenga este tipo de seguros, igual pida esa póliza para entender cuáles son las condiciones y poder saber cuándo aplica y cuándo no. César, siempre el tema es interesante y el tiempo corto. Ya habrá otra oportunidad de continuar hablando sobre este tema, lo que es el endeudamiento y cómo manejar situaciones realmente complejas para poder salir de esa situación, justamente de estar ahogado en deudas. Eh, Tus palabras finales, mi estimado César. Bueno, además de agradecer por la oportunidad y por supuesto agradecer la oportunidad no solo de saludar a tus televidentes, sino también de saludarte a ti, quiero recordarles que toda deuda tiene alternativa de solución. Es importante buscar asesoría experta. Somos un estudio jurídico chileno con más de 25 años de experiencia y respecto a deudas, hoy en el Ecuador nadie sabe más que nosotros. Así que los ¿Dónde invito a que pueden nos puedan contactarte? Sí, a que nos puedan contactar el teléfono 1-800 deudas. Es la línea gratuita a la que nos pueden llamar o también pueden escribirnos a través de WhatsApp. El link está en nuestra página web www.defensadeudores.es. Y además aprovecho para pedirles que nos sigan en las redes sociales @defensadeudoresec y que compartan nuestro contenido. Todos los días estamos subiendo información muy útil para que ustedes puedan tener información veraz, verificada y sobre todo de mucha utilidad para el día a día. Gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente, mi estimado César. Quiero agradecer a los grupos que nos comparten, con los cuales tenemos un alcance tentativo de 400.000 personas en los 3 continentes, y agradecer a quienes nos ven en tiempo real, cerca de 40.000 personas. Estamos creciendo, agradecemos la sintonía, compartan, suscríbanse y seguimos adelante tratando de generar una mejor cultura financiera con la ayuda del doctor César Coronel y de una manera u otra contribuir también a mejorar nuestra sociedad. Un fuerte abrazo, buenas noches.